Bien, gracias. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Bien. Pues voy a detener el video para que así corra un poquito mejor. Buenas tardes a todos. Creo que es la última clase, ¿no? Del curso. Sí, es la última. Bueno, ya han dicho prácticamente todo. En tiempos no de coronavirus, la clase o esta última encuentro era un poco mostrarle cómo algunos programas prácticos, útiles en el celular que pueden tenerlos a mano, pues pudieran entonces ustedes descargar esas aplicaciones y simplemente buscar cada caso que ustedes le lleguen por la consulta y así de una manera científica, validada, claro, por protocolos internacionales, en este caso los protocolos de la Asociación Americana para el Estudio del Tracto Genital Inferior y las patologías de cervix, que es las siglas ASCCP, ya que obviamente los protocolos nacionales no contamos con esa aplicación. Y como ya se ha dicho a lo largo de todo el curso, pues deben ser revisados porque se ha actualizado hace muchos años de esos protocolos y ustedes ven todo lo nuevo que ha aparecido y todas las cosas que han discutido a lo largo de todos estos días intensos de mucho aprendizaje. Entonces, al final, de una manera práctica, voy a mostrarles cómo yo buscaría algunos casos hipotéticos y cómo se les saldría a ustedes en el programa. De todas maneras, quise hacer un poco un recuento, sobre todo basado en los protocolos de la Asociación Americana para el Estudio del Tracto Genital Inferior, que ya ustedes los conocen. Lamentablemente, el manual que hay en español no es el último y apenas a principios de este año se hizo una actualización de esos protocolos, de los que ya estaban, y se le incluyó algunos cambios, pocos, pero se le incluyeron cambios. Por esa razón, yo estuve tratando de buscar el programa para decirle que lo descargaran y no aparece todavía en internet. Probablemente ellos están subiendo las actualizaciones para que luego pues, pueda correr perfectamente una de esas aplicaciones. Entonces, sin más, pues voy a detener aquí el video para iniciar y así corra más rápido. Pues bien, haciendo un poco de recuento, ya es bien sabido toda la problemática que hay con el cáncer de cervix, pero fíjense cómo todas estas informaciones, abajo está la fuente, la pueden buscar perfectamente y les va a salir. Fíjense cómo a lo largo de los años, el número de muertes por cáncer de cervix, producto de esa detección generalizada del Papa Nicolau, producto de la inclusión del HPV en el tamizaje, producto de las vacunas, pues ha habido una ligera reducción del cáncer de cervix, sobre todo desde el año 2000 al año 2005. Fíjense que estaba en 2.8 por cada 100.000 y ahora está en 2.3 por cada 1.000. Hay alguien con el micrófono abierto y está haciendo como interferencia. No sé si pueden silenciarlo, que está Marrero, que es la moderadora. Marrero, si es posible. Sí, doctor. Ok. Porque tengo también los audífonos y eso se oye, a mí por lo menos me oye muy, como si fuera un ruido bien grande. Pues esa es la reducción que ha mostrado el cáncer de cervix gracias a todo lo que precisamente hemos venido haciendo durante todos estos años. Mostrando un poco, bueno, en el caso de todas estas estadísticas, obviamente son americanas. Sabemos que también hay ciertas debilidades en nuestro país por las estadísticas, pero más o menos no tienen un comportamiento muy diferente. Fíjense cómo lamentablemente en Estados Unidos, que hay
como todos saben, hay múltiples ascendencias de nacionalidades. Pues fíjense cómo los hispanos tienen un 2.6, la tasa por cada 100.000. Por tanto, esa sería, asumiríamos que es el comportamiento también en los países latinos. Puede variar ligeramente, pero sería más o menos algo similar. En el caso de la supervivencia a 5 años, según esta fuente, pues hay una tasa de supervivencia de un 66.1%, que no es mala, pero pudiera ser mucho mejor, atendiendo, como ya han visto, es un órgano, una parte del útero que está accesible. Con un espéculo se puede acceder fácilmente al cervix, tenemos pruebas de tamizaje, tenemos vacunas, que son métodos de prevención primaria, y aún así la incidencia de cáncer es alta y la tasa de supervivencia tampoco es una de las mejores. Por tanto, debemos seguir trabajando. Y esto, precisamente este tipo de reforzamiento en el programa académico de la residencia, es para eso, es para darle la importancia y que ustedes sepan cómo hacer la aproximación, diagnóstico, tratamiento y manejo de las patologías cervicales. Pues de manera general, las recomendaciones de tanto de la Asociación Americana para el Estudio del Tracto Genital Inferior, de la Sociedad de Ginecología Oncológica y del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, pues la recomendación general, y así fue manifestado en una carta por sus presidentes de esas asociaciones en el agosto del 2018, pues fue básicamente lo que ya se ha venido hablando. De los 21 a los 29 años se debe iniciar a los 21 años el tamizaje del cáncer de cervix con una citología cada 3 años. Esa es su recomendación. No, no voy a entrar en detalles en que si aquí debemos hacer algo diferente o no. Simplemente cada quien hace en su práctica lo que considera. Y yo entiendo que prefiero regirme por recomendaciones fuertes basadas en metaanálisis de estudios, aunque sabemos que son poblaciones diferentes, la nuestra y la de Estados Unidos, el acceso a las vacunas es diferente. Según los metaanálisis que voy a mostrar aquí, pues no hay diferencias en cuanto al inicio del tamizaje. Por tanto, yo prefiero pues llevarme por algo que está escrito, protocolizado, que se actualiza prácticamente anual, y así pues me evito muchas complicaciones y tengo un respaldo sobre todo sobre qué hacer. Por tanto, la citología convencional, o bueno, en baselica fundamentalmente cada 3 años, y de entre los 30 y 65 años hay diferentes métodos de tamizaje. Pudiera ser con citología cada 3 años, pudiera ser solamente con la determinación del HPV de alto riesgo cada 5 años, y pudiera ser con un co-testing que incluiría tanto el Papa Nicolau como el HPV de alto riesgo cada 5 años. Denme un segundito que tengo una llamada. Pues bien, perdón que estoy solo en la casa y no sabía si era algo urgente. Entonces, bien, pues esta es la recomendación que ya mencioné en la diapositiva anterior, con sus niveles de evidencia. Y fíjense que vuelven a poner lo mismo, prácticamente de 21 a 29, 30 a 35, y esto aquí no recomiendan screening para cáncer de cervix a menores de 21 años,
o mayores de 65 años, quienes han tenido una historia de screening básicamente pues, negativos para ningún tipo de alteración, o que ya tienen una histerectomía después de los 65 años. O sea, son niveles de evidencia diferentes y son recomendaciones que aparecen en ese documento y por esas sociedades. No quiere decir que es absoluto, pero simplemente es lo que ellos han podido demostrar a través de sus estudios. Pues bien, fuera de esas pacientes, pues entonces hay otras pacientes que sí tienen otro tipo de recomendación. Y se los pongo rápidamente, me imagino que también habrán hablado de ello. Pues fíjense cómo pacientes con trasplante de órganos, pues se prefiere la citología anual. Después de 3 años consecutivos de citologías normales, pues pasar a citología cada 3 años. Si el trasplante ocurre antes de los 21 años, debe empezarse el screening del cáncer de cervix 1 año después de iniciar la vida sexual. O sea, fíjense cómo esas son recomendaciones puntuales. Fuera de esas recomendaciones que vamos a ver ahora, el tamizaje que ellos proponen es el que ya hablamos, cada 3 años, cada 5 años y cada 3 años. Es prácticamente el mismo para todas las pacientes. Pacientes con trasplante de células, enfermedad inflamatoria intestinal y tratamientos inmunosupresores, prácticamente lo mismo, anual, si antes de los 21, 1 año después de iniciar la vida sexual. Otras situaciones que igual recomiendan prácticamente, fíjense que se los marqué y es exactamente la misma recomendación. Pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, sea con tratamiento inmunosupresor o no, sería básicamente la misma recomendación. Pacientes con lupus eritematoso sistémico inmunocomprometida, igual, lo mismo. Pacientes con artritis reumatoide y pacientes con diabetes tipo 1, fíjense que dice seguir la recomendación habitual de rutina que fue la presentada en las diapositivas anteriores. Las pruebas de cribado, pues la evidencia actual indica que no hay diferencias clínicamente importantes entre la citología en base líquida y la citología convencional. No hay evidencias clínicamente importantes. No quiere decir que estas no sean diferentes. Ya ustedes vieron al principio que hay, claro, algunas diferencias importantes y una elimina sobre todo algunos tipos de errores en la toma de la muestra. El doctor Vargas estoy seguro que eso lo aclaró perfectamente, pero desde el punto de vista clínico, pues no habría mucha diferencia. Se utiliza una variedad de plataformas para detectar el HPV de alto riesgo, que es lo que más nos interesa, pues sería como ejemplo la viridación in situ, el PCR, la captura híbrida, solamente recordando lo más importante de cada acápite. Y el HPV como tal, o sea, el seguimiento o la corriente, los estudios que han mostrado el tamizaje o el método, el HPV como método de cribado, pues se ha utilizado tanto como para detección temprana, co-testing, que sería en conjunto con el Papa Nicolau, o simplemente para seguimiento de un resultado de Papa Nicolau positivo. Esas son las 3 formas que se ha utilizado o que se está utilizando el HPV como un método de cribado, aparte de la citología, como es lógico. La evidencia de los ensayos clínicos aleatorizados, que son un nivel de evidencia bien alto, y sugieren que el cribado con citología sola es ligeramente menos sensible para detectar NIC2 y NIC3. Ok, hablando de NIC, para que no nos confundamos, o sea, quiere decir que esa citología, cuando le realizan una biopsia, pues son menos sensibles si tú lo haces con citología sola que si tú lo haces con HPV. Porque sabemos que el lenguaje de citología no debe ser un NIC, sino una lesión escamosa de bajo grado y de alto grado. Pero son
es la correlación anatomopatológica a lo que me refiero. Entonces, ¿qué dice la evidencia hasta ahora? Que el cribado con citología solo para la detección de NIC2 y NIC3 es menos sensible que el cribado con prueba de HPV de alto riesgo solo, como cribado, como método diagnóstico. Y esas son las corrientes que apoyan que se use el HPV como método de cribado solo y que no se haga citología. Aunque la prueba de cribado con HPV solo o en combinación, claro está, con la citología detecta más casos que de NIC2 y NIC3, lo que no nos gusta o lo que no tiene como método, como beneficio es que eso trae como resultado que se hagan más colposcopías diagnósticas para cada caso detectado, porque pone sobre alerta, ya que es un método un poco más sensible. Existen varios protocolos además para el triaje de anomalías, tanto para las anomalidades del Papa Nicolau como la biopsia, que vamos a ir viendo algunos ejemplos de 2 o 3 casos clínicos que lo puse al final, y vemos cómo se comporta esto y cuáles son las opciones que podemos utilizar en el caso del HPV de alto riesgo como método de cribado del cáncer de cervix. Mujeres menores de 21 años. Ahora, ¿por qué se sostiene en estos grupos y en estas investigaciones? Porque ¿de dónde sale que a menores de 21 años no se le debe hacer cribado para cáncer de cervix, quitando ya los casos especiales que vimos? Pues fíjense cómo la evidencia para determinar cuándo se debe comenzar la detección del cáncer cervical depende prácticamente de la incidencia, de la prevalencia, de la mortalidad del cáncer cervical entre las mujeres jóvenes, sobre todo menores de 21 años, la historia natural de las lesiones precancerosas y la infección por HPV. ¿Y qué efectos tendría hacer este tamizaje en mujeres menores de 21 años sabiendo estas situaciones que vamos a mencionar brevemente? Primero es que el cáncer cervical es raro en mujeres menores de 20 años. De acuerdo con los datos de vigilancia y epidemiología y resultados finales de Estados Unidos, el 0.1% solamente de las mujeres con menos de 20 años se ha visto que tienen cáncer de cervix. Por lo tanto, 0.1% de incidencia en menores de 20 años. Las lesiones precancerosas, además, también son poco frecuentes. La prevalencia estimada para NIC3 en mujeres de menores de 21 años es de 0.2% por año, con una tasa de citología falsa positiva concurrente de aproximadamente el 31%, el 3.1%, perdón. No mostró ningún beneficio neto hasta el momento comenzar el cribado antes de los 21 años. Por tanto, de ahí es que sale la recomendación de no iniciar el cribado ante los 21 años. Si vemos la gráfica, menos de 20 años, 0.1%. Esto es muerte por cáncer de cervix. Menos de 20 años ni siquiera sale, que es prácticamente nulo o muy bajo. Y la prevalencia de los NIC3, pues ya vieron los datos. O sea, esa es una de las evidencias que justificaría el por qué no antes de los 21 años. Entre los 21 y 29 años, dada la alta prevalencia de la infección por transmisión del HPV entre adolescentes y adultos jóvenes, el cribado inicial a los 21 años debe realizarse solo con citología. No se ha estudiado directamente la cuestión, bueno, de que si le da el examen de detección con HPV de alto grado, solo ofrece un beneficio comparable con los que compararon el cribado con la prueba de HPV de alto riesgo versus la citología. O sea, no hay una comparación válida entre si iniciamos con HPV solo o iniciamos con citología. Y dada la alta prevalencia del virus de HPV en este grupo de edad, pues entonces
se sugiere que no debe iniciarse o no debe hacerse HPV de manera convencional para cribados, estamos hablando, no en situaciones especiales, en ese grupo de edad. Aunque vamos a ver cómo el cribado después de los 25 años se está planteando que inicie solamente con HPV ahora. Pero de manera general, eh, este estudio demuestra que haciendo HPV en ese grupo de edad hay un sobrediagnóstico de NIC2 cuando ya conocemos, por todo lo que hemos visto, que tanto el NIC1 como el NIC2 en este grupo de edad tienen una alta tasa de regresión. Por tanto, estaríamos haciendo un sobrediagnóstico y un sobretratamiento además para estas mujeres. Por tanto, ahí les dejo ese estudio, que cada quien saque sus propias conclusiones. Este otro, mujeres menores de 21 años, HPV para el screening de el cáncer cervical. Como conclusión final, este estudio demuestra que el HPV, la detección, el test de HPV detecta significativamente más NIC2 en mujeres de entre 25 y 29 años, y eso trae como consecuencia además una alta tasa de colposcopía y de pruebas diagnóstico y tratamiento que si solamente se hace con citología, pues no fuera necesario. Entonces ahí les dejo ese otro estudio porque entre 21 y 29 años no debe en teoría hacerse el HPV de manera como cribado, a menos que usted lo utilice solamente después de los 25 años como cribado solo. Concluyendo, pues entonces aquí está lo que ya hemos estado hablando: citología cada 3 años, solamente screening, observación, entre 30 y 35 años, varias opciones tenemos: o le hace citología cada 3 años, o le hace un co-testing cada 5 años, o le hace solamente la detección del HPV de alto riesgo y cada 5 años. Ese cada 5 años, ese cada 3 años son mujeres, claro está, que le da negativo el HPV o que le da negativa la citología. Ya cuando hay una alteración, pues ya la cosa es totalmente diferente y vamos a ver cómo sería de manera práctica ese manejo. Quise poner un poco de la transmisión vertical en caso del embarazo y el HPV. No sé si había una conferencia de eso, si han hablado, pero se hace la tasa de cesárea de manera nacional, está, como todos saben, extremadamente alta. Y la indicación de cesáreas por condilomas y por HPV no es para nada despreciable. Y lo vemos con mucha, ¿no? Me imagino que ustedes en sus hospitales cada quien lo ha visto de una manera o de otra. ¿Y cuál es lo más importante que se ha asociado? ¿De dónde salió que se hiciera cesárea por diagnóstico de HPV o condilomatosis? Pues salió de la famosa papilomatosis respiratoria de inicio juvenil, ya que ese es, en teoría, el riesgo que se mencionó hace unos años, que era el darle parto vaginal a una mujer con papilomatosis laringe recurrente. Y se vio que, bueno, claro, este es el resultado más grave de la infección por HPV, sobre todo en esa zona. El diagnóstico entre los 2 y 5 años de edad puede requerir múltiples procedimientos quirúrgicos durante su vida para tratar esas lesiones en ese lugar. Y los estudios epidemiológicos han relacionado los estudios epidemiológicos, y al final les voy a poner el nivel de evidencia de cada estudio para que ustedes entonces también saquemos nuestras propias conclusiones. Han demostrado o han relacionado, sobre todo en este año, que la papilomatosis recurrente juvenil con una historia de verrugas anogitales en la madre. De ahí salió la recomendación de que se hiciera cesárea. ¿Pero qué pasó? Obviamente eso nada es absoluto en la ciencia y se
se fue estudiando cada cosa. Las primeras series de casos revisaron las historias clínicas de las madres en niños afectados con papilomatosis laringe juvenil y encontraron antecedentes de verrugas anogenitales en aproximadamente el 50% de los casos de estas mujeres y un riesgo de 1 en 400 para las madres que tenían verrugas anogenitales y eran desembarazadas con el parto. Y ahí hay dos artículos que muestran esa conclusión. Pero este estudio también me informó lo mismo, una tasa ligeramente más alta en mujeres con diagnóstico de verrugas genitales en el embarazo que los controles con una tasa de transmisión estimada de 7 por cada 1000. Además, las lesiones en este estudio eran más propensas a portar los tipos 6 y 11, como es lógico si tenía una condilomatosis, porque son los subtipos del HPV que están asociados con las verrugas anogenitales. Por tanto, este estudio planteó preguntas. Planteó si la terapia prenatal o el parto por cesárea electiva pueden reducir la incidencia de una enfermedad en niños. Y de ahí, entonces, se empezó a hacer cesárea en mujeres con condiloma. Un estudio por separado analizó que la tasa de parto por cesárea para nacimientos que luego se vieron afectados por papilomatosis laringe juvenil encontró que la tasa de parto por cesárea real era mucho más baja que la tasa esperada. ¿Qué quiere decir eso? Que realizar cesárea en el caso de una papilomatosis laringe, según este estudio, no encontró que protegía a los recién nacidos para padecer la enfermedad. Y ahí empezaron las dudas y ahí empezaron las opiniones encontradas. Estos estudios sugieren que el parto por cesárea puede proteger contra la infección neonatal. Otros limitan esta conclusión. Por tanto, la infección neonatal se ha descrito de un parto por cesárea con membranas íntegras. O sea que ahí se sigue complicando. No solamente que se fuera cesárea, sino que cesárea con membranas íntegras, pues también tenían documentados casos de papilomatosis laringe y no fue por vía vaginal. Y aquí entonces terminó la discusión porque se encontró que en mujeres fue detectado el HPV en el tejido placentario y en la sangre del cordón umbilical independientemente del modo de nacimiento. Por tanto, ¿qué nos hace pensar eso? Que los niños que se van a afectar tanto si es por vía de parto o si es por vía de cesárea. Porque se ha encontrado el HPV tanto en la placenta como en la sangre del cordón umbilical. Por tanto, no importa. La respuesta sería, no importa entonces la vía del parto, porque igual si se van a afectar, se va a afectar. Entonces sería como conclusión final, según no se ha demostrado que el parto por cesárea electiva evite la transmisión del HPV y muchas sociedades de medicina materno-fetal pues aconsejan no realizar el parto por cesárea para mujeres con verrugas anogenitales como única indicación para la prevención. Ahora, ya otra cosa, si los condilomas ocluyen el canal del parto y no es posible por un tema mecánico, pero por un condiloma o dos en el área anogenital, pues según la evidencia, no está recomendado entonces hacer la cesárea como única indicación. Viendo ya un poco avanzando, la prevención primaria, todos sabemos que es la vacuna, concluyendo haciendo un resumen. Primero, la primera que salió, solamente 6 y 11, después la tetravalente, y por último tenemos la nanovalente, que no ha llegado al país, pero yo sé que la doctora Katia me imagino que le habló de todos los beneficios de la vacuna, toda la parte inmunológica, las reacciones cruzadas, en fin. El caso es que se ha demostrado que después del uso de la vacuna,
hay una ligera disminución, ha habido una disminución bastante importante en el cáncer de cervix, en el número de verrugas genitales y en las lesiones de alto grado. Por tanto, la vacuna funciona. Y la vacuna funciona y debemos nosotros como ginecobstetras pues tratar de que todas las mujeres, en este caso lo que nos interesa, los hombres también se la pueden poner, se pongan la vacuna. Las edades recomendadas, eso también se ha hablado, pero lo único que le mencionaría extra sería que ya, fíjense cómo aquí ya recomiendan hasta los 45 años. Inicialmente era hasta los 26. A partir del año, sí, ya el año pasado, pues la recomendación se extendió hasta los 45 años para las mujeres. Esto es independientemente tenga embarazos, tenga contacto o no con HPV, tenga relaciones sexuales, tenga HPV positivo o negativo. Independientemente de todo eso, pues existe la recomendación, según el CDC, de el uso de la vacuna en mujeres hasta los 45 años. Y realmente funcionó. En los Estados Unidos, que estos son datos de Estados Unidos, la prevalencia de las vacunas, o sea, incluirlo en el esquema de vacunación, pues miren lo que ocasionó. Entre los 14 y 19 años, entre el año 2003 al 2006, las muestras cervicales, de las muestras cervicales tomadas, tenía una incidencia de lesiones de HPV de 11.5% y tuvo una reducción de un 86% entre el 2013 y el 2016 a un 1.8%. Bastante, bien significativo, bien significativo. Y aquí, en otro grupo de edad, entre 20 a 24 años, 2013-2006, 18.5 prevalencia de HPV. 2013-2016, casi 10 años después, 5.3, una disminución de un 71%. Esto, claro, influenciado con el uso de la vacunación en las mujeres. Aquí le pongo, finalmente, de dónde es que sale todo esto. Aquí vemos el nivel de evidencia, la pirámide de la evidencia. Lo más bajo, editoriales y opiniones de expertos, series o notificaciones de casos, estudios de casos y controles, estudios de corte, ensayos controlados aleatorizados y por último metaanálisis, que básicamente el artículo final de la recomendación de la SCP está basado en metaanálisis. El metaanálisis no es más que el estudio de muchos casos del mismo tema. Y eso, haciendo un cross-tab, pues entonces se realizan grandes metaanálisis que traen como consecuencia o derivan entonces recomendaciones para el uso clínico o protocolos, que en este caso es lo que estamos simplemente hablando y detallando. Pues hasta aquí es el cuento, que ya lamentablemente por este tema de coronavirus no nos podemos ver en vivo y no podía pues realmente mostrarles en vivo cómo se hace, se busca en los resultados. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta para entonces de una manera quizá práctica mostrarle un caso clínico, cómo yo lo busqué en el programa, qué es lo que me salió y ahí entonces pues seguiríamos con el tema. Excelente exposición, doctor Díaz. Hasta el momento en el chat los participantes no tienen ninguna pregunta. Doctor Bor, déjeme una preguntita. Doctor, Claro, doctor. Doctor Díaz, usted se refirió a paciente con trasplante renal, ¿verdad? ¿Cómo Sí, debe ser el seguimiento? Porque muchas veces recibimos muchos casos para evaluaciones ginecológicas. ¿Cómo debe hacerse el screening y el seguimiento? A ver si usted me puede repetir que no pude entender bien. Cualquier tipo de trasplante, sea renal o no, pues si ocurre antes de los 21 años, acuérdense que ellos recomiendan iniciar a los 21 años. En el caso de ellos,
Si ocurre antes de los 21 años, pues entonces iniciar el screening del el cáncer de cervix, que sería prácticamente con Papa Nicolau, antes, un año antes después de iniciar la relación sexual. Y luego, anual, hasta tanto 3 veces, por lo menos 3 años consecutivos salga negativo. La citología, básicamente. A menos que, obviamente, ya nos acojamos a la... después de los 25 años, de hacer solamente HPV, que es lo que hasta ahora se ha dicho. No se ha dicho que se haga HPV hasta los 25 años. Entonces, depende de lo que escojamos, pero sería así diferente. Esa sería la recomendación. Gracias. Muy bien. Bueno, yo quería hacer una aclaración. Por favor, Adelante. Sí, doctor, lo escuchamos. Lo escuchamos. Ok. Sí, muy buenas tardes. Saludos para todos. Felicitar al doctor Agustín Díaz por su exposición muy actualizada. Pero yo le voy a hacer una observación y que revise la placa cuando se refiere a las vacunas. Agustín, puede volver hacia la vacuna porque el Cervarix, tú lo tienes como para el 6 y el 11 y es para el 16 y el 18. Revisa eso, por favor. Déjeme volver atrás. Sí, probablemente sí, déjeme ver. Sí, yo la vi. El 18, el 16, 18. Sí, 16, 18, sí. Me llamó la atención a mí también eso, ¿eh? Correcto, solamente esta observación quería hacer y naturalmente las exclusiones que tú le das a nuestro medio y la particularización del paciente, claro que tú estás dando estadística y un seguimiento no norteamericano, no un seguimiento dominicanizado. Entonces, pero está muy bien, de alguien, de alguna escuela nos llevamos cuando seguimos una determinada especialidad. Sí. Ojalá podamos nosotros, pues, como país, hacer investigaciones publicables que demuestren que nosotros quizá tenemos que empezar a los 18 o qué sé yo, 16, lo que sea, pero que lo podamos probar, no simplemente, bueno, es verdad que no tenemos acceso a las vacunas, como tienen los Estados Unidos, no, probablemente las mujeres nuestras inicien antes, probablemente la nutrición sea diferente, múltiples factores que no conocemos, pero suponemos, pero no lo conocemos en realidad. Correcto, muchas gracias. Doctor Vargas, usted... Sí, es interesante, doctor. Mire, principalmente en la papilomatosis laríngea, en recién nacido y ya en mayores, ¿no? Se dice que la vacuna contra el HPV ha disminuido en pacientes jóvenes, anglosajones, que se han vacunado contra el virus del papiloma humano, hasta un 88% de cáncer de laringe, hasta un 88% de cáncer de laringe, que se ha disminuido. Y tenemos una experiencia aquí que sucedió hace muchos años, cuando el doctor Tatis, un profesor argentino, vino aquí a nuestro país. Un compañero de nosotros tenía papilomatosis a nivel de las cuerdas vocales. Papilomatosis a nivel de las cuerdas vocales, el cual le habían hecho todo tipo de tratamiento. Oigan la solución que tuvo el doctor Tatis, que nos dejó sorprendidos a todos y después comprendimos que esto era una inmunoterapia que le estaba haciendo con este compañero. Utilizó 0.5 cc de BCG subcutáneo. 0.5 cc de BCG subcutáneo y las condilomas laringeos a nivel de las cuerdas vocales desaparecieron hasta el día de hoy.
Se lo digo en un sentido porque sé que en el hospital Robert Rick Cabral reciben niños con papilomatosis laringea. No sé si esto se podría, a ustedes los jóvenes que se entusiasmen para que vean más o menos qué puede hacerse con esto. El niño, tal vez usar el BCG, quién sabe. Quisimos hacerlo a nivel vulvar, con pacientes, claro, no consentidos por la paciente, para ver si daba el mismo resultado que dio el resultado a nivel laringeo. Y la sorpresa fue que nos produce una necrosis a nivel de el sitio de inyección, que tuvimos que parar. Solamente tuvimos una sola prueba, ¿ves? Aguantamos ahí. Queríamos a ver si podíamos replicar lo que pasó a nivel laringeo, qué podría pasar a nivel vulvar, pero no nos dio resultado. Se lo dejo ahí para que ustedes tengan ese dato. O sea, el doctor Tati usó 0.5 cc de BCG, paciente adulto, y la papilomatosis laringea desaparecieron completamente hasta el sol de hoy. Importante eso. Y gracias, doctor. Muy actualizada su presentación, como siempre. Usted es muy puntual, ¿eh? Muy puntual. Lo felicito, doctor. Sí, no, ya ustedes han dicho todo, prácticamente no me dejaron nada que decir. En Cuba, doctor, hay varios estudios con el uso de las inmunoglobulinas. También se ha usado antes que incluso de llegar a la vacuna. Y había buenos resultados. Lo único malo es los efectos adversos de la inmunoglobulina. Una fiebre terrible, aplasia, en fin. Pero de que lo quitaba. Pero ¿a qué costo? Entonces también creo que pararon un poco esos estudios, pero no sé si se sigue usando hoy por hoy. Pero sí, se ha usado varias cosas porque no cabe duda de la importancia y la relación que tiene el HPV con el cáncer. Claro, claro. De hecho, el BCG se ha usado en cáncer de vejiga, directamente en cáncer de vejiga, y tengo, claro, en estadio muy temprano, in situ, ¿no? Y tengo la experiencia de un familiar muy cercano que tuvo cáncer de vejiga, fue tratado en Estados Unidos con BCG directamente en la vejiga, y lo remitió hasta el día de hoy, ¿eh? O sea, tiene una sobrevida de más de 10 años, que creo que también un dato muy interesante de esa inmunoterapia. Pues si no hay más de esta parte, pues vamos a seguir con 2 o 3 casos clínicos para que más o menos veamos cómo funciona el programa o la aplicación y así pues poder dejar que si surgen otras preguntas de parte de los participantes. Continuamos, Marrero, entonces. Sí, doctor, continuemos. No hay más preguntas en el chat. Ok, pues bueno, esta paciente, 27 años. El micrófono, hay un ruido por ahí, no sé qué. 27 años, acude por Papa Nicolau anormal, con antecedentes de menarquia a los 13 años, menstruación regular, inicio sexual a los 17 años, 3 compañeros sexuales. Acude a consulta con un Papa Nicolau que indica una lesión intraepitelial escamosa de bajo grado. Examen físico, una vagina limpia, cervix sin lesiones macroscópicas aparentes. Siguiendo los protocolos de la ASCCP, que fue lo que describimos, con las particularidades que tenemos en nuestro país, que eso ya se ha hablado bastante, pues ¿qué haríamos según estos protocolos? Pues todos saben la respuesta. Esto le tiré un capture al celular y fíjense cómo el algoritmo, usted le pone el grupo de edad, le pone si conoce o no el HPV, le pone si está embarazada o no, y le pone los resultados del Papa Nicolau. Usted se lo pone, le da siguiente y te tira este cuadro. Y este cuadro ustedes lo tienen o lo van a tener, me imagino, en lo que se le va a entregar, que es todas estas recomendaciones por grupo de edad, para que la tengan simplemente.
Pero aquí se hace de una manera más práctica y usted no tiene que estar buscando una por una. Y fíjense que lo que dice. Bueno, para esta paciente específicamente, pues usted tiene una opción. Pues usted hace HPV para ver el estado de HPV o simplemente usted va directamente a la colposcopía. Y eso es lo que te dice aquí, colposcopía. Si usted por casualidad conoce el estado del HPV, si está positivo o no, porque recordemos que la paciente tiene una edad que de manera rutinaria, hasta hace unos años, pues no se hacía HPV de rutina. Era después de los 30 años. Ahora es que se ha planteado entonces hacerlo a los 25 años, pero como HPV solo, como método de tamizaje. Entonces usted simplemente va a colposcopía y ahí le pone aquí abajo añadir resultado de la colposcopía de seguimiento. Entonces, le hizo la colposcopía y bueno, ¿qué sale la colposcopía? Si la colposcopía no sale nada, que fue lo que yo le puse, que salió negativa, con un HPV positivo, pues fíjense lo que me dice. Colposcopía normal, cotesting a los 12 años. Pero si ese cotesting a los 12 años, cuando yo le añado el resultado, me da HPV positivo, un ASCUS o cualquier otro tipo de alteración citológica, pues me vuelve y me lo manda a la colposcopía. Y así uno va pues introduciéndole paciente por paciente, resultado por resultado, y según los protocolos que son estos, te va llevando a lo que nosotros deberíamos hacer. En mi práctica privada, ¿yo qué hago con eso? Yo lo imprimo eso, se lo pongo en el récord a la paciente y nadie me puede decir que no hice lo que debía hacer. ¿Por qué? Porque yo estoy avalado en estudios de alto peso de impacto, independientemente la población o no. Ahora, si usted quiere aterrizarlo un poco, está bien, tampoco nadie le va a decir nada, pero debemos tratar de llevarnos de algo. Y de ahí entonces, pues, podemos hacer las modificaciones siempre en beneficio de la paciente. Siempre para beneficio de la paciente. También es malo sobretratar y también es malo infradiagnosticar. Entonces, debemos hacer un seguimiento, individualizar cada caso, cómo es esa paciente, de dónde viene, cuáles son su historia. Y ahí entonces nosotros simplemente la vamos llevando. Y fíjense cómo, bueno, seguí con esa misma paciente, le hice otro Papa Nicolau a los 12 años, salió negativo, le hice otro a los 48 meses, que son 2 años, salió negativo. Y fíjense cómo me va llegando por aquí, estaba aquí, ya estoy aquí, está negativo. Y luego entonces, tamizaje de rutina. Después de varios Papa Nicolau negativos, pues entonces me llevó hasta ahí al tamizaje de rutina porque ya en teoría esa paciente pues se superó esa lesión que tuvo al principio y también el HPV. O sea que ese es uno de los casos. Otro caso, 26 años. De aquí, ¿qué es lo que coge el protocolo? Bueno, la edad y el tipo de lesión, básicamente. Y claro, está el HPV y el embarazo. Entonces, ¿qué haríamos aquí? Ponemos la edad, ponemos lo mismo. En este caso es una lesión de alto grado, es diferente a la otra, que es la de bajo grado. ¿Qué nos dice el protocolo? Bueno, o le haces una colposcopía para confirmar, ¿verdad? O dice aquí una conización inmediata con ACE-ATERMA. Eso es lo que dice el protocolo. Usted ya elige, sobre todo si ya usted tiene un HPV positivo, pues bueno, usted va eligiendo y va haciendo la recomendación según el manejo. Obviamente aquí le pone resultado de colposcopía de seguimiento y bueno, yo le puse que era una lesión de alto grado y obviamente me va a señalar que haga un procedimiento, que haga un tratamiento. Entonces, ese es todo. De ahí entonces, contesting a los 2 y 24 meses y así nos va dividiendo. Me disculpo, si no está en una computadora, prácticamente no van a ver nada porque la letra es bien pequeña, porque fue una cantidad de celular, que no está en la computadora para hacerlo así, solamente se puede descargar el celular o la tablet. Entonces yo sé que la letra está un poco chiquita, pero más o menos lo fui diciendo qué es lo que dice.
y así hasta llegar a tamizaje de rutina. Esa sería ya yo creo que no vale la pena seguir porque sería lo mismo. Traten de descargarlo. Si no les aparece todavía, pues entonces significa que como ellos sacaron nuevas recomendaciones, me imagino que están tratando de actualizarlo para volverlo a lanzar, que yo lo bajé hace unos años ya. Hay otro que se llama PubReader, que ese es gratis. También lo pueden descargar y tiene esa misma temática. Usted le pone los resultados y te va llevando según los protocolos. O sea que hay varias opciones. No sé si hay alguna pregunta o algo que queramos aclarar o preguntar. Doctor, en el chat están preguntando que si puedes recordar el nombre de la aplicación. Bueno, la aplicación se llama ASCCP. Así salía. Intenté buscarlo y no me salió ahora. Probablemente por la actualización que están haciendo. O sea, intenten un poco, qué sé yo, 1 o 2 meses, porque la actualización salió apenas ahora en este año. Entonces, para ver si lo pueden actualizar. Si no, como quiera, van a tener todos esos protocolos, todos esos cuadritos, pero de manera individual, que sería buscarlo manual. Bueno, estaba precisamente buscando eso, doctor, y no lo encontré. Por lo menos en iOS Sí. no lo encontré. No, es que no, yo traté de buscarlo y no apareció. Yo supongo que lo están actualizando. Incluso en la página de la SCCP ya no aparece el librito como lo tenemos en español que aparecía antes. No sé si el doctor Vargas sabe muy bien. Ya no aparece porque parece que lo retiraron para introducirle toda esta serie de cambios de los 5 años, del HPV solo, en fin, para actualizarlo. Me imagino que en los próximos meses saldrá. Eso es lo que asumo. Bueno, hasta ahora no hay más preguntas en el chat. Si alguno de los docentes desea hacer alguna pregunta, lo puede hacer ahora. No hay más preguntas. Está excelente la presentación del doctor Díaz, muy actualizada, se entiende fácilmente. Yo creo que hemos aprendido bastante con la participación del doctor. Muchas gracias, doctor Díaz. Gracias, doctora. Gracias. Muy ilustrativa, claro que sí. Doctor Castillo, ¿usted está ahí? Oh, hace años, primero que todo el mundo, lo que pasa es que estoy escuchando. Está calladito, doctor. Escribiendo, Castillo está escribiendo ahí. Como yo que escribo. Bueno, entonces... Pues, agradecerle entonces por la invitación al doctor Castillo, a la doctora Rita y a los demás profesores por acompañarnos y de mi parte pues nada, darle las gracias y esperemos que todos hayamos aprendido mucho en todos estos días de clases. Bien, pues muchísimas gracias, doctor Díaz, y nada, le agradecemos su participación y las enseñanzas que usted ha suministrado a los residentes participantes en este curso, y esperamos que ellos le aproveche todo lo que se ha dado. La vida de padres. Ayúdame. Bueno, muchas gracias, doctor Díaz. Gracias a todos. Castillo va a seguir. Los residentes de 4º año que no se me vayan, sí. Muchas gracias, Díaz. Y Gracias, sí, tengo que decirle algo también a los participantes del curso. Fíjense, la parte teórica que corresponde al curso de colposcopía, pues ya hoy la finalizamos. Nos queda una de la parte más crucial, que es la parte práctica. Sin la práctica, la colposcopía, pues no es colposcopía. Por favor, si pueden silenciar muchos micrófonos que hay por ahí que están provocando un poco de ruido y quizás ustedes no entiendan muy bien mi información.
Entonces, cuando el Ministerio de Salud ya dé visto bueno para que en los hospitales se realicen las consultas a todas las pacientes de forma rutinaria, cuando pase la cuarentena o cuando el presidente lo ordene, porque ya todo es ya vía decreto, entonces iniciaremos las prácticas. Los estudiantes, los residentes están divididos por días y por horarios. Horario de mañana, horario de tarde. Y por una cantidad en la mañana y otra cantidad en la tarde y en 1, 2 o 3 consultorios. De forma tal que cada participante pueda tener la oportunidad de hacer diario 2 o 3 colposcopías. Entonces, le haremos llegar esa programación a cada uno de ustedes para que ustedes la tengan consigo. Luego de que ya se termine la parte práctica, entonces se le entregarán los certificados que lo acreditan como que ya ustedes hicieron ese curso. La mayoría pagó 6,000 pesos por el curso, pero por hacerlo de forma virtual no deja de ser menos importante. Es tan importante como si fuera presencial, porque la parte teórica yo no le veo la diferencia. A sabiendas de que ya todos ustedes son adultos y que ustedes están aprendiendo por voluntad propia, porque el miedo de la parte virtual es que ustedes no atiendan la clase que se les esté dando, pero ya ustedes son adultos, no son niños y ustedes quieren aprender ya porque ustedes lo desean. Entonces, por esta situación, pues se bajó el curso de 6,000 a 4,000 pesos. Muchos de ustedes lo habían pagado completo. A los que lo pagaron completo se les devolverá 2,000. A los que no lo han pagado completo, entonces les exhorto a que pasen por el hospital para que completen sus pagos. A partir del lunes, entonces, se le estará devolviendo a cada uno de los que dieron los 6,000 o 5,000 o por encima de los 4,000, se le estará devolviendo el remanente de forma personal. O sea que el doctor Borg le va a informar a todos a partir del lunes para que lo pasen a buscar. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirlo por el chat, por aquí, por el grupo, y se la podemos contestar. Bien, parece que no tienen ninguna. Entonces, pues nada, le informaremos cuando se inicien las prácticas según se vayan abriendo los hospitales y así sucesivamente. Espero les haya gustado esta parte virtual, la hayan aprovechado y les pido que también hay que ir acostumbrándose porque son nuevas tecnologías, nuevos métodos y hay que ir actualizándose porque ya las clases modernas no necesariamente tiene que haber un profesor delante de ustedes diciéndole despierten o asistan o pasándole lista. No, ya hay diferentes métodos de dar clase y es bueno que nos acostumbremos a ello. ¿Sí, doctor? Si no hay inconveniente por el tiempo, creo que quedan 43 participantes. A mí me hubiese gustado ponerle un video sobre un tratamiento con asa diatérmica, si ustedes consideran y me permiten. Dura como 10 minutos más o menos. Sí, adelante. Si no, lo dejamos. Claro que sí. Claro que sí, doctor, adelante. A ver cómo yo hago esto. ¿Se ve, doctor? Sí, sí, ahí se observa. Okay. Sí, doctor. Se ve muy bien, doctor. Ok. Ese de la crio, perdón. Es de asa diatérmica, ¿sí? ¿Se lo puedo poner el otro o lo dejo este? Doc. Cada uno, ¿cuánto dura, doctor? No,
Déjeme ponerle el de... Porque si no duran tanto, puede ponerlo los dos, uno primero y el otro Bueno, después. duran como... Soy Susan Rivera, salida una profesional y farmacóloga. Y a través del equipo de médicos de Dr. Mañana, le traemos esta cápsula enfocada en el cuidado de las uñas. Sabemos que en estos días, donde el embajador está teniendo los alarmantes de milímetros de caras las uñas. Así que a continuación le mostramos cómo cuidar uñas. Para quitar el esmaltado se recomienda remojar las uñas con pequeños trozos de algodón con removedor de esmalte y dejar reposar de 5 a 10 minutos para que pueda remover el esmalte. Retirar con cierta fuerza y precisión hacia adelante y evitar frotar las uñas. Las limas ideales para las uñas son para número with a multifarious or fish-mouthed opening. Avoid use of tips with long central nipples, as this will drive the SCJ deep in the canal and lead to an unsatisfactory examination, and can also increase the chances of developing a cervical stenosis. Here we see how the probe tip is screwed onto the cryoprobe handpiece. There is a rubber O-ring that is located between the probe and the handpiece to prevent leakage of the cryogen gas. The cryo gun is held in the dominant hand, and the trigger is pulled in and held during cryotherapy. Once the cryo gun and proper tip are assembled, check for proper tank pressure. Turn the tank valve to the full open position, counterclockwise, and flip the cryogen flow knob to the on position. The pressure should remain in the blue zone for the entire procedure. Lubricant jelly is used on the tip of the probe to allow for a uniform application of the freeze. Cryo should be performed under colposcopic guidance, usually under low magnification, such as 6 power. The probe is applied to the cervix and the trigger is activated. Be sure no vaginal mucosa is touching the probe. You can't control the depth of the freeze and could potentially get a vaginal fistula. Wooden tongue blades can be inserted on either side of the probe to help keep redundant vaginal mucosa away from the probe. The goal is to freeze until you get at least a 5 millimeter ice ball from the edge of the probe. This will take between 3 to 5 minutes. You can use a cotton-tipped applicator to gauge the spread. The tip is about 5 millimeters in width. Once a proper ice ball width has been achieved, release the cryogun trigger and allow the probe to defrost. Rotate the probe to be sure it has become unattached from the cervix, and then remove the probe. Wait about 5 minutes until the cervix has thawed. Then repeat the freeze. Use of the freeze-thaw-freeze technique maximizes cell death and can improve cure rates. The patient should be observed for 15 minutes after the procedure to be sure there is no vasovagal response. If desired, the patient can be seen back in 1 to 2 days for removal of the eschar. The devitalized tissue will be white and can be easily removed using a ring forceps. This may lead to Parece que el doctor Vargas tuvo un problema técnico y se desconectó ya que no aparece como en el grupo de los participantes. Bueno, entonces, bien, entonces lo que le decía ahorita era referente a cuando inician las prácticas y referente al dinero que se pasa de los 4.000 porque se pensaba que eran los 6.000. Entonces, a partir del lunes se le estarán devolviendo los remanentes y los que le faltan completar los 4.000, pues le exhorto a que también lo hagan.
Ya los certificados y eso se le dará después que hagan la práctica, porque cuando ya se termina definitivamente el curso. Pues nada, pasen muy buenas tardes a todos y por favor los residentes de cuarto año y los de cuarto año se nos quedan por aquí para yo decirle algo. Si no tienen alguna pregunta los demás.